¿Cómo les va en el día de hoy? Vamos a tener un nuevo programa del Club del Ajedrez y bueno, vamos a hablar en este caso de la historia de ajedrez en Argentina con respecto a los clubes de ajedrez que se han fundado a comienzos del siglo XX. Si nos remontamos al siglo XIX, el ajedrez se jugaba en algunos bares nada más y en algunos todavía existe, como el 36 Billares o por ejemplo el Tortoni, la Academia, algunos bares típicos antiguos de la ciudad de Buenos Aires. Pero luego, a comienzos del siglo XX, se funda a través de algunas personas que jugaban al ajedrez en algunos de esos bares, más gente del Club Progreso, que era un club ciertamente elitista, llamémosle. Se funda entonces el Club Argentino de Ajedrez en el año 1906. Es una entidad más que centenaria. Yo estuve en el festejo de los 100 años de este club, que fue el club que me vio nacer en los primeros años de mi carrera ajedrecística, ya cuando yo tenía 13 años, hasta los 18 o 20 años fui socio de esta entidad centenaria. Esta entidad tiene su sede propia en la calle Paraguay, 1858 de Capital Federal, y fue el primer club de ajedrez de la Capital Federal. Luego, en el año 1916, 10 años después, se funda el Club Buenos Aires. Era el club que justamente tenía por entonces los mejores jugadores de la época y había una gran rivalidad con el Club Argentino, que era un club con socios más numerosos. Y el otro, si bien era un poco más popular, tenía los jugadores más fuertes de aquel momento. Entonces, recién después, en el año 1918, se funda el Círculo de Ajedrez Vélez Sarsfield, que no tiene que ver con el club de fútbol, sino que era un club que estaba en la calle, en el barrio de Flores, en la calle Juan Bautista Alberdi. Durante muchos años terminó funcionando en Juan Bautista Alberdi Culpina y llegó en el último emprendimiento que hubo en ese club hasta comienzos de este nuevo siglo. Entonces, este era un club nacido en el año 1918 que ya no existe más. Posteriormente se funda el Club de Ajedrez Jaque Mate en la zona de Constitución, todavía es un club actual, el Santiago del Estero al 900. Son clubes añejos de mucha historia, campeones argentinos han estado asociados a este club, el Club Argentino ni hablar, es el club más importante, diría yo, de todo Sudamérica. Es un club que han pasado la mayoría de los campeones mundiales y tuvo su momento de mayor auge cuando en el año 1927 se disputó el match por el campeonato mundial entre Alequina y Capablanca. Después vamos a hablar propiamente de esta entidad y de todas las sedes que ha tenido hasta llegar a la sede actual propia en la calle Paraguay entre Callao y Riobamba, Paraguay 1858. Bueno, luego, hablando de Capital Federal, se funda el Círculo de Ajedrez Villa del Parque en el año 1933. También como otros tantos clubes ha tenido cambios en su sede social por el tema de las casas que iban alquilando y finalmente estuvo un tiempo sin funcionar y creo que se ha transformado por una cuestión de que había alguna deuda en Club de Ajedrez Villa del Parque, como funciona en la actualidad. El club más joven de los grandes clubes de ajedrez, solo práctica de ajedrez estoy hablando, porque después, desde luego, los grandes clubes deportivos como Boca, River, San Lorenzo, Independiente, tienen ajedrez entre sus actividades. Vélez Sarsfield, el Club Vélez, el club de fútbol me refiero. Son clubes que tienen ajedrez, entre otras tantas actividades. Yo estoy hablando de clubes puramente de ajedrez, por ejemplo, el Círculo de Ajedrez Torre Blanca, fundado
más nuevo, mucho más joven, en el año 1972. En los últimos años se cree que la gran rivalidad entre Club Argentino y Torreblanca, Club Argentino es el club histórico, el club más de Barrio Norte, digamos de clase social media alta, y Torre sería en el Abasto, en la calle Sánchez de Bustamante, a metros de Corrientes. Se había fundado en Díaz Vélez y Medrano en el año 72, esta es la segunda sede social. Es un club más populoso, es un club más de barrio, también en ambos casos con semilleros de grandes jugadores. Torreblanca ha tenido muchos campeones argentinos, campeones juveniles, ha sido una entidad rival y deportiva, me refiero al Club Argentino de Ajedrez. Esto era en la capital federal. Luego tenemos los clubes del conurbano bonaerense, que también tienen su historia. Por ejemplo, vamos a hablar en la zona norte del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, fundado en el año 1954, en una vieja casona de la calle Chile. Luego, con el paso del tiempo, se ha formado este monstruo que es actualmente, que tuvo que ver con la municipalidad de Vicente López, un trabajo mancomunado, y luego allí funciona, incluso en la actualidad, en este círculo que ha crecido muchísimo, la Federación Argentina de Ajedrez, cuyo presidente es el ingeniero Petrucci, que es justamente fue el presidente del club, y de esta nueva cofundación, porque bueno, el club tuvo momentos de crisis, pero luego con la llegada del ajedrez escolar en Vicente López, se fusionó con el club de ajedrez y digamos, han crecido mucho con la creación de este club. Entonces, bueno, luego, anteriormente teníamos mucho más añejo el club en Círculo de Ajedrez San Martín, General San Martín, como explicaba su presidente en alguna ocasión, que lo hemos visto por acá, que ha charlado conmigo sobre historia del ajedrez incluso, que es fundado en el año 1928, digamos de la época de los clubes antiguos, o sea, Jaque Mate, todos estos, al tiempo y antes justamente de Villa del Parque, se funda este club en la localidad de San Martín, que es también actual, es un club contemporáneo. Y más grande todavía, diría yo, en la zona norte se crea el Círculo de Ajedrez Villa Ballester, año 1931, que es un club que tiene una vieja casona, lindante al ferrocarril de Estación Ballester, a unas 5 cuadras, sobre la calle Bolivia, que es una de las calles que van digamos, paralelas a la vía del ferrocarril. Bueno, y luego tenemos otros clubes importantes, como el Círculo de Ajedrez La Plata, fundado en el año 1952. Y el Círculo de los Polvorines, que es más contemporáneo a que yo empecé a jugar ajedrez, año 1975 se funda en la ciudad de los Polvorines. Se llamaba Miguel Najdorf de los Polvorines, justamente en homenaje a este gran maestro polaco, radicado en Argentina y nacionalizado durante mucho tiempo, el primer tablero o el mejor jugador, para llamarlo más, para que todos entiendan, de la Argentina, que tenía una columna en el diario Clarín. En homenaje de él se hicieron varios torneos en este club internacionales que yo he participado, tanto en Polvorines como en San Miguel. Se hacían torneos donde habían venido prestigiosos jugadores extranjeros. Y después en la zona conurbano oeste, mucho más moderno, año 2005 creo, a ver, verifico el dato, no, perdón, 1997 se funda el Club Filidor de Morón, un club muy populoso, con gran cantidad de aficionados. Se ve que los aficionados de toda la zona oeste convergen allí, es un punto neurálgico, y entonces viene gente de Matanza, viene gente de Morón mismo, de Hurlingham, y es el club grande de la zona. Si bien hay otros clubes que se practica ajedrez,
diría yo que es como que el que tiene más actividad organizada y es un club que me llama la atención porque si uno va, por ejemplo, una tarde, sigue manteniéndose esa esencia del club, que en un momento también lo era obviamente el club argentino, que uno salía de trabajar o de estudiar en el centro de la ciudad y pasabas a las 6 de la tarde por el club de ajedrez y siempre había mucha gente. Y los torneos se jugaban entre las 7 y las 8 y bueno, también tienen estas entidades, como el Club Argentino tenían mucha actividad, en este caso el Firidor de Morón sigue teniendo esa actividad. El tema, que ya lo habíamos hablado con Pablo Pie, que bueno, la llegada de Internet ha mermado un poco el tema de la gente a los clubes sociales, pero igual para el genuino ajedrecista no hay con qué darle a jugar con las piezas de madera. Una cosa es jugar con el mouse, una partida rápida, y otra cosa totalmente distinta es jugar una partida pensada, con las piezas de madera, con el reloj, y bueno, y etcétera, y tener frente tuyo a tu adversario, hacer una jugada y mirar su rostro, a ver si tiene preocupación, si tiene, no sé, todas las emociones que salen de su rostro y de su cuerpo, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, estos eran los lugares que se practican en ajedrez, y luego volvemos al Club Centenario, el Club Argentino de Ajedrez de gran historia. Vamos a hablar un poco de este club, fundado el lunes 17 de abril de 1905 a las 21 horas en los altos del Café Lucio, hoy calle Bartolomé Mitre, donde funciona justamente la sede central del Banco Provincia. Fue su primer presidente el doctor Emilio Carranza, que luego de un año de presidencia dejó el cargo, pues le habían ofrecido un cargo importante en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Luego, al no tener sede propia, hablo del año 1905, ese mismo año, del 22 de mayo al 20 de noviembre de ese año, pasan a la segunda sede, que está ubicada en Bartolomé Mitre 1281. Posteriormente, la tercera sede es desde ese año justamente 1905 hasta el año 1926, ahí es mucho más prolongada la existencia de esta sede, calle Cangallo 833. La cuarta sede pasa a ser Carlos Pellegrini, sobre la misma avenida, 449, desde el año 26 del 30 del 6 hasta el año 1929. Quiere decir que esta es la sede del famoso match entre Alekhine y Capablanca, disputado en el año 1927 en el Club Argentino de Ajedrez. Sus piezas, aún en el Museo del Club Argentino, descansan allí, en este museo. Quiero acotar justamente que en los últimos años, creo que a partir del 2006, Club Argentino es un museo también. O sea, cuando se hace las noches de los museos, es uno de los lugares que, a pesar de funcionar como club de ajedrez, ese día se muestra todas estas piezas de reliquia, como las piezas, el reloj, las planillas que jugaron Alekhine y Capablanca por el campeonato mundial, que bueno, Alekhine, jugador ruso, derrotara al jugador cubano José Raúl Capablanca en ese año 1927 en la sede de Carlos Pellegrini 449. También está el match Fischer-Petrosian, semifinal del Campeonato Mundial 1970, que se hizo en un teatro de la ciudad de Buenos Aires, y también están las piezas que se jugaron y demás, como en este museo del Club Argentino de Ajedrez. La quinta sede, después de este año 1929, en ese mismo año 1929 hasta 1935, fue en Cangallo 1448. Creo yo que ya es más próximo a la zona de Once. Siempre estábamos por Recoleta, por el centro, y luego vuelve a una situación más céntrica, año 1935 a 1937, en Maipú 628, para luego
año 1937 a 1939, Avenida de Mayo 1411. Es interesante, pero tengo entendido que este lugar era muy amplio y sigue existiendo en la actualidad, como un lugar que se hacen aún eventos y demás. Muchos de estos lugares pasaron a ser edificios como el lugar de fundación, notorio lugar de fundación que tuvo que ver con la sede principal del Banco Provincia. La octava sede fue en Avenida Santa Fe 1292, entre años 1941 y 1943, luego la siguiente sede fue en Arenales 1626, entre el 48 y, entre el 43 y 48. Y ahí es que nace el Club Argentino de Ajedrez 1848 hasta nuestros días, en sede propia, situada en la calle Paraguay 1858. Han pasado por allí, no sé, campeones mundiales de distintas épocas, ya hablamos de Capablanca, de Alequine, bueno, yo he participado de un torneo de partidas rápidas que jugó Garry Kasparov, esto fue más hacia el lado contemporáneo, 1990 fue eso, principios de 1990, que jugó Kasparov en la Bolsa de Comercio contra el equipo olímpico argentino, ganándole en simultáneas a los mejores jugadores de Argentina, y luego jugó ese torneo de partidas rápidas en el Club Argentino, que estaba colmadísimo de gente, no entraba por la gran cantidad de gente que había en ese momento en la sala de juego, cubrieron todas las salas de juegos. Actualmente tiene 4 pisos. Yo creo que ese día se jugó en la planta baja, se jugó en el primer piso completo y en el segundo piso. No colmaba el abasto la cantidad de gente que participaba en dicho certamen, y Kasparov se quejó porque estaban todos los fanáticos, estaban alrededor de su mesa, y bueno, y él pidió jugar todas las partidas de corrido que tenía hasta ese momento. Tenía 3 ganadas, y yo perdí justamente la tercera partida, y entonces no me tocó jugar con Kasparov. Lo que me tocó es esperar durante 2-3 horas que él terminara las partidas rápidas, y en los sillones del club conocí a mi ex mujer, y posteriormente de allí salió, o nació mejor dicho, mi única hija, Constanza, que bueno, fue producto de alguna manera de Kasparov. Es muy loco, pero bueno, la conocí ese día, que fue como aficionado al ajedrez, digamos, inicial, a ver el campeonato, y a través de un amigo en común nos pusimos a charlar, y finalmente se creó después una amistad y una relación, y posteriormente llegó a mi casamiento, como bien tenía que ser a través del mundo del ajedrez, ¿no? Eso se dio, esa curiosidad. Después me tocó jugar con Kasparov, unos días después, en Mar del Plata, que se hizo un torneo de similares características, que yo he quedado en 5º lugar. Estaban los mejores jugadores de Argentina en los 4 primeros lugares, yo quedé 5º, y bueno, me tocó jugar contra Garry Kasparov una partida de 5 minutos, que la tengo grabada, bueno, que ahora con los nuevos sistemas de informática han aparecido mucho más nítido, y bueno, eso lo tengo como reliquia. Creo que lo hemos pasado en alguno de los programas. Bueno, todo esto, también Karpov, también, no sé, no ha estado Carlsen, el actual campeón mundial, pero sí los mejores jugadores de todas las épocas. Han dado conferencias, incluso se mencionaba que antes de ser campeón mundial, bueno, había estado Capablanca en el Club Argentino de Ajedrez, también había estado Lasker, que fue el primer campeón del nuevo siglo. Bueno, o sea, han venido figuras muy prestigiosas a nivel mundial, y bueno, es una entidad que fue, digamos, en el periodo que ha estado el doctor de la Rúa como jefe de gobierno, se lo declaró como edificio histórico de la ciudad, y entonces por eso de la importancia, por el cual hablo en forma particular de este lugar, ¿no? Como un lugar trascendente e importante para el ajedrez argentino. Bueno, entonces de esta manera terminamos el primer bloque, donde hablamos de la práctica del ajedrez
en los clubes de ajedrez, tanto en la ciudad en Autónoma de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense. Bueno, son los clubes de ajedrez que son de la actualidad y que han sido algunos históricos como han cerrado. Me faltaba hablar, por ejemplo, del Círculo de Ajedrez Villa Crespo, que había estado en el año 1929 fundado y que después, ahora recordando los clubes de ajedrez que han pasado por la ciudad de Buenos Aires, sus juegos han quedado en el Club Atlanta, que se practica justamente ajedrez allí. Y después en la actualidad, para terminar el bloque de los clubes de ajedrez, se han creado algunos círculos como la Biblioteca Mariana Moreno en Belgrano o el Club Suswan en Villa Pueyrredón. Bueno, son nuevos emprendimientos que se han creado muchos más jóvenes de los últimos años. Y bueno, eso es el mapa del ajedrez en los clubes de Buenos Aires. Bueno, ahora en un ratito viene el segundo bloque. Gracias. En el segundo bloque del programa de hoy vamos a ver algunas partidas que disputé en el Mundial de Rodas que faltaban todavía ver. Por ejemplo, en este caso, jugando contra el representante de Suecia, Gambak, juega con blancas, caballo F3. Una larga partida que vamos a terminar en un final. Vamos a tratar de pasarla con agilidad, así vamos viendo los pormenores. Comienza por transposición con un gambito de dama y juego una variante poco frecuente de por C4. Él juega alfil G5 y acá, bueno, tenemos C5 como una continuación normal, alfil B4 es jugado, entonces él sale de lo tradicional que sería con E4, tal vez con un dama A4 jaque, juega E3 atacando el peón de C4, que lo termino defendiendo con B5, quedando con el peón de ventaja, pero él trata de buscar alguna complicación con la jugada caballo de 2, tratando de que la clavada no sea tan eficaz y dando la casilla F3 para la dama. Siempre hay que mirar la pieza que mueve y lo que se va liberando, en este caso el accionar de la dama. Por otra parte, al desclavar el accionar del caballo de C3, este caballo amenaza comer en B5, por lo que yo defendí dicho peón con A6. El A4 para desmembrar la estructura de peones y así poder capturar el peón de C4. Y entonces alfil B7 para sostener la torre que está en A8 de una posible retoma de A por B5. Para que el caballo no quede accionando en ese lugar, termino cambiándolo y así comer en B5, sigo la defensa acérrima del peón de C4. Vean cómo la torre ahora queda defendida por el alfil de B7. La torre en B1 tiene dos funciones. Por un lado ataca al peón de B5 y por otro lado mide en rayos X al alfil de B7, por lo que una amenaza puede ser caballo por C4 o alfil por C4, y en caso de ser tomado esa pieza en C4, la torre accionaría directamente sobre el alfil de B7. Por lo tanto, la defensa correcta es alfil C6, que defiende el peón de C6, quedando así con el peón de más a cambio de la pareja de alfiles. Él deja de lado una posible jugada que pudo haber sido F3, entrega el peón de G2 para abrir columna y para después buscar capturar en B5, y yo vi que como estaba ese peón en el aire y no puede enrocar, porque si enroca recibe un mate en G2 con la dama, defendido por el alfil, entonces por otro lado se está atacando el alfil, que está en el aire. Por lo tanto, él entra con alfil por caballo y tengo jugada intermedia dama por peón. Yo pensaba que acá estaba la partida ganada, porque se ataca la torre y se ataca el alfil, estoy con dos peones de ventaja. Pero él había calculado muy bien en esta parte, tras alfil F3, alfil por alfil, dama por alfil única, dama por dama, caballo por dama, peón por alfil. Yo pensé que él no podía comer, pero sí puede comer torre por B5. Yo pensaba que había un jaque al fondo, el rey se va a torre por torre, pero él, cuando pasa todo eso, me come el caballo con jaque y posteriormente me come la torre. O sea, había sido bien pensado por parte de él
y entonces recupera uno de los dos peones y me queda una peor estructura de peones. Hay peones doblados en la columna C, un peón doblado en F y un peón en H7. La partida termina siendo por esa causa pareja, por mala estructura de peones a cambio del peón de más, que yo lo traté de defender en forma muy tenaz. El jugar rey E2 quizás era enroque un poco mejor, esto permitió este jaque, caballo D2. Si queda el caballo clavado, un poco molesto de salir, y ahora caballo B6 sobredefiende el peón de C4, el torre D1 para así salir con el rey de la clavada, y entonces llego bien con rey D7 hasta la casilla C6. Él desclava su caballo jugando rey F3, permitiendo una entrada posterior al caballo por E4 rumbo a F6 y a C5. Evité justamente la entrada del caballo y él entonces con la torre en C5 va a intentar recuperar el peón de C4. Entonces, si, a ver, ¿qué variantes había? Si torre A3 igual me hace, o torre C2 igual me hace caballo por C4, ya que si torre por C3 hay caballo por caballo jaque y la torre queda en el aire en C3. Entonces, preferí caballo A4, no es posible la jugada torre por C4 porque hay un ataque doble con el caballo a las dos torres. Por lo tanto, él juega torre A5, clavando el caballo, cosa que yo había previsto, y caballo por C3 gana un peón y defiende la torre con el caballo. Se produce toda esta situación de cambios y entonces él termina capturando el peón de C4, recuperando uno de los peones. Tiene un peón de menos, sigue teniendo mejor estructura de peones. Yo creo que la partida es equilibrada. Yo caballo C3, el torre G1, acá hay que leer el plan es la entrada en séptima, unido a la entrada del caballo en E5, entonces yo tenía que prever esa situación, para eso llevo el rey a E7, si él juega la séptima línea, tengo la posibilidad de expulsar la torre. Entonces él ingresa primero con el caballo a E5 y juego el caballo que está fuera de juego a E4 para responder a torre G7 con caballo D6 y así defender con el caballo, véanlo en el tablero, la casilla F7 y luego con rey F6 vamos a terminar expulsando la torre de esa posición agresora. Entonces torre C1 ataca el peón que está débil en la columna C, que lo defiendo de manera pasiva con la torre C8. Bueno, la partida, vuelvo a decir que si hace una jugada como torre C6, está compensado el peón porque la actividad de las piezas blancas compensan el material. Pero él comete un error, no tanto torre C2, pero al jugar C5, que está defendido por la torre, en vez de seguir presionando de alguna manera, y no puedo tomar ni puedo pasar el peón por la torre en el aire, esta posición, si él pasa y yo paso, posiblemente termine en un empate. Pero él comete el error de tomar D por C, y eso me da las manos libres para que se produzcan estos cambios. Queda muy poco material en el tablero, queda un caballo por bando, 4 peones contra 3, pero soy el único que puede ganar la partida por la superioridad material y él tiene que hacer una defensa justa. Entonces viene la parte psicológica del juego, ahora a continuación. Yo al encontrarme con esta posición, a sabiendas que era muy difícil de ganarla, iba a hacer algún plan. Por ejemplo, iba a hacer creer a mi rival que iba por un lugar para que él pueda llegar a atajarse por ese lugar, pero en realidad ir por otros lugares. O sea, no hacer un plan muy concreto, sino que sea difícil de evaluarlo para él. Y entonces lo iba a intentar por un lado, por el otro, y de esa manera lo iba a tratar de agotar. Es como cuando uno hace un largo peloteo desde el fondo de la cancha en tenis, para que el rival se aburra y termine llegando a la red en el momento oportuno cuando no lo espere. Algo así era mi plan con este peón de más. Entonces F6, ataca caballo, caballo se fue a C6 bien, y coloca el caballo en D4
pensando que si avanzo mi peón a E5 me va a caer el peón de F5. Era difícil, por lo tanto, mejorar la posición. Era este el momento que pasó por mi cabeza esa situación, porque todos los peones, si se van cambiando, el último peón que quede es sacrificado por el caballo, caballo y rey contra rey, no hay mate, así que estaba esa situación de escaso material. Yo creo que a partir de aquí él empieza a mover el caballo muchas veces sin ton ni son. Yo muevo el rey, él vuelve con el caballo y yo vuelvo con el rey a D7, donde no era mi propósito ir por detrás, iba a volver al centro. Pero fíjense lo que va a pasar, cómo van distribuyéndose las piezas, las jugadas siguientes para entender lo que yo expliqué anteriormente. El caballo se va para intentar el momento oportuno E5. Caballo B3 sale de esa situación, se descentraliza, presten atención a esta situación que no es menor. Caballo B5 voy mirando, que ahí si me cambia los caballos, en el final de peón lo pierde con un peón de menos. Entonces voy mirando los saltos de caballo. Él hace rey E2 y yo hago rey D6. Nuevamente voy hacia el centro. Rey D3 y termino con el rey en el centro del tablero, pero ahora el caballo no está en D4 como antes. Está descentralizado y mi caballo está mejor que el de él. El caballo D2 para volver por C4 y entonces caballo D6 voy controlando los posibles saltos. Creo que él tendría que ir hacia F3, pero va ante mi estupor a B1. Empieza a hacer jugadas inadecuadas. Entonces yo con el caballo E4 estoy controlando los saltos centrales de este caballo, que termina en A3. Y eso fue su situación de perdición. El caballo lateral permite, en buenos términos, mi golpe central E5. Ahora, llego en buenos términos a E5, con lo cual ahora ya paso a tener una ventaja posicional. Y él descuida la situación jugando caballo C2 y se encuentra ahora con este jaque, cuando se quiere retirar con el rey, ante el cambio de peones, termino invadiendo con mi rey y así ganándole el peón F. Ahora ya no va a ser un peón de más, va a ser, a pesar de estar doblados, 2 peones de más. Ahora la defensa de él cada vez es más compleja. Yo voy ahora queriendo capturar con el caballo el peón de F4 con jaque. Él salió de caballo, ya creo que un poco desmoralizado porque ya no es lo mismo haber ganado el segundo peón. Rey se fue, ya caballo jaque para empezar a avanzar el peón F hacia la coronación. Y no me apuro, caballo E5, paciencia. Esta es una partida que pude manejar el tema de la paciencia. Yo había dicho en la charla que habíamos tenido con Enrique Rojo, hablando de cada una de las partidas, que en esta partida la virtud que yo había tenido no era tanto técnica, sino algunas cuestiones psicológicas que yo he trabajado en mi terapia, y por ejemplo, el saber tener paciencia en alguna situación, que tiene que ver con no el todo nada, o sea, es poner en práctica algunas cosas que uno va aprendiendo en la propia vida, de los que saben de cada especialidad. Y bueno, transformando las especialidades de uno, el ajedrez en la competencia, y imponés las cosas que vas aprendiendo de la vida diaria, creo que está muy bueno utilizar esas herramientas en las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, esto tuvo que ver, cuando yo hablaba de haber tenido paciencia y no ir frontalmente a mostrar mi plan, y bueno, y eso es la virtud máxima que tuve yo en este juego. Bueno, a ver, esperen que rey E2, caballo E5, caballo D6 jugaba él, rey F4, rey F2, H5. Él espera los acontecimientos, no tiene más que eso. Yo voy acomodando mis piezas para entonces, al tener defendido el peón de F5, lanzarme posteriormente nuevamente hacia el centro primero, que ahí se producen algunas repeticiones, H4. Entonces rey G2 para cuidar el avance de ese peón, de vuelta caballo D5, caballo D6, rey G4 para ver si lo hacíamos movilizar
al peón de H3 y esté más expuesto al estar más en el centro del tablero. Entonces él no lo hace, juega rey C3, caballo C3, rey G2 y H3 ahora yo, teniendo más cerca de la coronación ese peón. Finalmente el caballo E4 para buscar cambios, caballo B5, caballo D2 jaque. Entonces él juega rey G1 y terminé invadiendo con mi rey. Ahora, una vez que el rey se instale en la casilla E2, que lo evita él, ya avanzaba mi peón F hacia la coronación. Bueno, avanzo igual el peón F, tiene que mover algo. Si mueve el rey, puedo entrar con mi rey. Si él movió el caballo, permitió entonces caballo volvió al centro, rey F1, F5, tiene que mover el caballo a F2, nuevamente jaque, y ahí ingresé finalmente con el rey. Ahora el peón F va a avanzar irremediablemente. Cuando vino el jaque en C3, tengo rey E1 y ya entonces se corona inevitable el peón con la maniobra F2, F1. Bueno, así fue esta partida con este jugador sueco, bastante interesante por el aspecto psicológico. Vamos a ver otra partida ahora. Vamos a poner las blancas de nuestro lado contra una jugadora alemana, del equipo alemán femenino, que fue una partida que tuve posibilidades de perder en un momento determinado del juego por haber intentado por todos los medios desequilibrar en una defensa tenaz que ella estaba haciendo. Ella estaba apurada de tiempo, para decir la verdad, y justo en ese momento como que me relajé y dije, acá cometí un error, sin ver las consecuencias, y ya veremos sobre la marcha qué ocurrió en esa partida. Bueno, comenzó con una defensa siciliana, por transposición se llega a la variante del dragón, que es esta situación de fianchetto que hace el negro. Ahora atacan el caballo en dos ocasiones, el caballo se retiró a B3 y coloca D6 para sacar el caballo F6. Yo hice F4 y acá lo teórico sería colocar el alfil N2, el otro alfil N3 y enrocar corto. Pero yo juego con ideas propias el alfil a D3. Enroque ambos y entonces juega A5, que busca A4, entonces freno dicho avance y coloca un caballo emplazado interesante en B4, que por lo pronto no lo puedo despejar, porque está el caballo en C3, no puedo hacer C3. También veo que puede venir un jaque de dama, coordinado con una entrada de caballo en G4, y por esa razón freno este último avance. Él da jaque, ella da jaque, y me voy con el rey a H2. Alfil E6. Bueno, la posición de ella está activa, va a colocar la torre en C8, pero pareja, y yo juego de una manera poco natural, con la torre en A3, pero no mala, porque si caballo por alfil, puedo tomar con peón y así defender el caballo del ataque del alfil y de la dama. Entonces la torre pasa por la tercera línea. Torre a C8, presiona, es más natural lo del blanco, pero lo del negro, pero el blanco va poniendo las piezas para sacar y atacar la dama. Finalmente hace caballo por alfil y peón por, y coloca la torre en E8 para tenerlo todo defendido. La posición es de igualdad, así lo dice el programa, y señala como buena mi jugada F5, atacando el alfil, que se retira a D7, y entonces ahora alfil E3 atacando la dama, y ya completando el desarrollo. Dama C7, mirando en rayos X al rey, que lo retiro a H1. Y juega E6. La partida es compleja, se acercaban los apuros de tiempo, entonces F por G6, y tomó de F, para tener, en caso de duplicarme en algún día en la columna F, más defensa por dicha columna. Entonces caballo D4, regreso con el caballo al centro, buscando la casilla B5, torre E7 para doblarse de torres en F, y acá hago una jugada poco usual, la dama G1. La intención era entrar con el caballo de D a B5 e invadir las casillas negras apoyado por la dama.
una jugada carpoviana sería, ¿no? Juega dama B8 saliendo de tal situación y caballo de D a B5 por la invasión de las casillas negras. Y ahí el par de alfiles que ella tenía me lo cambia por el caballo y yo no tomé con el caballo porque entonces, bueno, podía disponer la entrada de la torre en la séptima línea al negro. Por lo tanto, tomé con el peón pensando que no es posible defender el peón de A5 atacado porque con B6 porque está el alfil y la dama atacando el punto B6. Yo pensé que aquí tenía clara ventaja. Sin embargo, empieza a buscar buenos contrajuegos. Caballo D7, entendiendo que si yo tomaba el peón, venía caballo 5, un ataque doble a la torre y al peón de D3. Entonces no se daba por vencida y ahora va a poder defender el peón de A5 con B6 si yo no lo tomo. Así que busqué otro tipo de juego, alfil G5, la torre retrocedió e impedí el progreso del caballo, defendido por la dama, el ataque del alfil, y ahora ataco el peón de A. Ella no lo defendió con B6, sino que jugó torre C4, atacando el peón central, y regresé con el alfil para defenderlo. Finalmente quedó todo defendido. Bueno, ahora entonces decidí reagrupar la torre que está en A3 hacia el centro para llevar esa torre F1 y pelear por la columna F. Ella me pelea la columna, yo con paciencia vuelvo a la columna, cambia y cambio. Entonces la partida está pareja. Ella presiona el centro, yo defiendo, tengo mejor centro que ella, tengo algún peón doblado, hay cosas buenas y malas para cada uno, y ella empieza acá una política de espera. Dama E8 como diciendo tácitamente que me va a empezar a ofrecer tablas. Se va a ver con la siguiente. La dama impidió la entrada en séptima, la torre atacó el punto en la segunda línea, yo defendí con mi dama, la torre volvió a C4. Si yo vuelvo con dama es una forma de decir te ofrezco el empate. Yo centralicé mi dama para mejorarla. Dama E7, le ataqué la dama con el alfil. La dama volvió como diciendo si volvés a E3 vuelvo con la dama E7. Entonces le cambié la jugada. Yo estaba buscando intentar quebrar. Dama F7, pero yo sabía que podía quebrar si ella se equivocaba. Así que rey G1, dama F8, iba esperando, y ahora me pareció que quedó el caballo en el aire, en E5, y entonces aproveché esa jugada para poder jugar ahora E5. Si ella me capturaba el peón, peón por peón, peón por peón, quedaba atacado el caballo, que si comía el peón de 5 le entraba con la torre en octava línea y le clavaba entonces la dama y el rey que están en la misma fila. Por eso juega D5. No está mal, quedó todo defendido. Ahora mejoré mi posición porque el accionar del alfil de G7 no es el mismo que antes. Entonces hice torre F3 para atacarle la dama. Y acá es donde me pareció, acá viene el momento crítico del juego. Saca la dama lejos, en B4, donde ataca el peón central, el peón de E5. Y yo dije, se fue del sector defensivo. Entonces acá, teniendo 1 minuto y medio en el reloj, digo, hago una jugada agresiva como dama F4, le amenazo, dama F7 jaque, y ahí tengo jugadas como dama E8 que termina, si cubre con el caballo, torre por caballo, alfil por torre, dama por alfil mate. También puedo comer el caballo. O sea, esta jugada con la doble amenaza, con la entrada en F7, va a tener que hacer una jugada defensiva y ya veremos. Claro, ella comienza a pensar, ese minuto y medio que después, cuando haces las jugadas te dan 30 segundos más de incremento, piensa, 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 y ni bien habrán pasado 10 segundos, me doy cuenta del grave error que cometí. Este era el momento, mi peor error en el torneo, y bueno, pasó por mi cabeza, ¿qué hago? Le ofrezco el empate, pero como yo vine jugando las jugadas anteriores rechazando tácitamente el empate, y ella no teniendo tiempo en el reloj iba a prestar atención, la jugada era caballo por E5. El peón no puede tomar el caballo porque la torre queda mirando a la dama. El caballo defiende en F7 y atacaría a la torre. Se me cae toda la posición, se cae ese peón, después se va a caer el peón central. Entonces ella pensó hasta que le quedan 30 segundos y vuelve con la dama ante mí
respirar profundamente y hago como que, bueno, me salvé y entonces ahora empiezo a atacar nuevamente. Bueno, creo que a partir de acá no le he dado chances. Empecé a jugar con mucha energía porque ahora ha mejorado mi posesión sustancialmente en el flanco rey. Y ahora la jugada H4 es muy importante porque busca H5 para abrir el sector rey y provocar, si tomo en G6 y ella retoma, queda un peón débil porque puede ser atacado por el resto de las piezas. Ella entonces hace H6 y ahí también queda el peón débil en G6. Vean cómo trabajo a partir de este momento la situación. A ver, acá hubo un regreso de dama, alfil F8, caballo E2 para pasar el caballo al ataque, alfil G7, dama D3, mirando ahora la dama desde lejos, torre C7, jugó, y alfil por G7, rey por G7. Ahora todas las piezas se dirigen al punto G6. Caballo F4, hay dos ataques, caballo y dama, y dos defensas, dama y rey, pero se va a sumar la torre y eventualmente el peón porque va a estar clavado. Caballo F8 incorpora más a la defensa, torre G3, misma cantidad de ataques que defensas, y entonces aquí tenía la jugada H5, pero muy fuerte es caballo por peón. Entonces, si caballo por caballo, queda clavado el caballo y H5 voy a jugar torre por caballo en la jugada siguiente. Ella busca contrajuego dando jaque, el rey se retiró, capturó el caballo ante la amenaza de jaque a la descubierta y vino la jugada H5. Bueno, la partida es favorable al blanco, hay que terminar de ganar las partidas ganadas. Hizo dama, clava, torre, no me permitió tomar con torre, ingresé con dama dando jaque. Yo pensé que podía ganar directo, pero no. Al tener clavada la torre, puedo dar jaque de dama en la octava línea y no ingresa la torre. Después, así que preferí comerle el peón central, porque si me hace jaque puedo cubrir siempre puedo cubrir. Entonces finalmente ella decide jugar este jaque y comerme la torre. Pero bueno, mi ventaja de peones es grande, tengo dos peones de ventaja y ahora comí el tercer peón con jaque y ahora le di un nuevo jaque en D6 pensando que en cualquier momento, bueno, en la jugada siguiente se termina todo con un cambio de damas. Ya con tantos peones de más, la partida se gana absolutamente, ya que no se puede acercar a uno de los peones porque le corona el otro. Ahora, si rey por peón, peón adelante. Si pasaba, miren qué curiosa forma de defender dos peones dispuestos en dos columnas separadas, en el mismo nivel, no se puede comer el peón de atrás porque corona el de adelante y se ganaría el partido. O sea, curiosa definición. Si hubiera jugado rey G8 también ganaba con E7. Si jugaba rey E8 ganaba con G7 y se coronaba. Bueno, espero que les haya gustado las partidas, una mezcla de actualidad con historia del ajedrez, así que bueno, hemos culminado un nuevo programa del Club de Ajedrez. Rodolfo Garbarino, los espero la semana próxima.